Bueno, mi nombre es Óscar Osía Chentaca Herrera. Yo hice equipo con mi compañero José Natividad Rodríguez Hernández. A mí me tocó explicar o hablar sobre los modelos de agua superficial. El primer modelo es WASP, Programa de Simulación de Calidad de Agua. WASP es un software libre de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense que permite la simulación de una, dos y tres dimensiones de vertidos en sistemas acuáticos y la predicción de afecciones a la calidad de agua de ríos, lagos, estuarios y zonas costeras. El programa no modela procesos hidrodinámicos. El modelo WASP ha sido empleado para el análisis de procesos de eutrolización, contaminación por PVC, compuestos orgánicos volátiles y mercurio en ríos, lagos y estuarios de Estados Unidos. El modelo ofrece concentraciones tabuladas de los procesos simulados en los que se incluyen los volúmenes de las cajas o celdas en las que se divide el sistema objeto de la simulación, por lo que la comparación con concentración de referencia y de cálculo posterior de volumen de agua superficial afectado es relativamente sencillo. WASP incluye un amplio rango de contaminantes y procesos asociados, incluyendo contaminantes orgánicos. Puede incluirse reacciones de especificación de metales en un modelo especial. El modelo ofrece también salidas gráficas en 2D, gráficos XY de concentración versus tiempo y mallados donde se representan con escalas de colores las concentraciones alcanzadas. El volumen es un parámetro clave en WASP debido al modelo de caja que utiliza. Por ello, los resultados son aplicables a mora con un bajo nivel de post-procesado. Los contaminantes que maneja WASP son metales, disolventes clorados, SBOX, pesticidas, hidrocarburos, radionucleidos. Los vectores donde puede ser aplicado WASP es en agua superficial. Los principales parámetros de entrada del WASP son geometría de los segmentos o celdas empleados en la simulación, profundidad de volumen, velocidad de flujo y otros parámetros, concentraciones iniciales y tasas de descarga de contaminantes, parámetros físico-químicos de los contaminantes, coeficientes de reparto y factores de decaimiento, y parámetros para la simulación de transporte adhesivo y difusivo. Las limitaciones e incertidumbres de WASP son no realizar cálculos hidrodinámicos, requiere de una fuente de información externa, introducción de datos de flujo en el modelo. No simula vertidos de hidrocarburos, WASP no modela la zona de mezcla alrededor de vertidos o descargas. El modelo es altamente flexible y por ello no requiere ciertos conocimientos técnicos previos para asegurar una propia introducción de parámetros y valoración de resultados. El siguiente modelo sería EFCDC. EFCDC es un software libre para modelado hidrodinámico de aguas superficiales, ríos, estuarios, lagos, zonas costeras y humedales en 1, 2 y 3 dimensiones. Es compatible con otras aplicaciones gratuitas diseñadas para la simulación de cambios de la salinidad, temperatura, sedimentos y concentración de contaminantes. Es un modelo de transporte. La utilidad y la aplicación de la herramienta es la principal aplicación. La principal aplicación de EFCC es la generación de datos hidrodinámicos de entrada a otros programas gratuitos y de fácil uso como WASP, mediante las cuales se pueden calcular volúmenes de aguas superficiales afectadas con un post-procesamiento sencillo fuera del modelo. Un parámetro de entrada en el MORA. Actualmente se está desarrollando interfaces gráficos y utilidades que facilitan la generación del mallado y permiten una subvinculación con GIS y WASP. Los contaminantes que maneja EFCDC el modelo no maneja ni metales, ni disolventes cloratos, ni SBOX, ni pesticidas, ni hidrocarburos, ni radionucleidos. Y el medio donde se maneja este modelo es en agua superficial. Los principales parámetros de entrada serían la batimetría, mareas, flujos de los ríos que entren en el dominio del modelo, velocidad y dirección del viento, velocidad de las corrientes y niveles de agua para la calibración, validación, fuentes de contaminación puntual y difusa si se vincula con otras aplicaciones que simulen calidad de aguas. Las limitaciones de este modelo son que solo simula el transporte hidrodinámico de contaminantes. El programa solo es útil para alimentar otros programas de análisis de la calidad de agua como WASP.
Se requieren conocimientos básicos de dinámica de estos sistemas para la puesta a punto del modelo. El programa actualmente no cuenta con interfaz gráfico, por lo que la utilización de programas se hace muy intuitiva. Los datos de entrada deben introducirse de ficheros de texto independientemente antes de la ejecución del programa. Bueno, estos son los modelos de aguas superficiales. Algo que no olvidé nombrar es que los modelos se dividen en analíticos y numéricos. Estos dos modelos que acabo de mencionar son numéricos. ¿Qué quiere decir analítico y numérico? Los modelos analíticos son un tanto más sencillos y fáciles de usar que los modelos numéricos. Los modelos numéricos son más complejos y requieren de un mayor conocimiento sobre el tema y de distintos ámbitos por los cuales se maneje el modelo. En tanto, los analíticos son un tanto más sencillos y de hecho un modelo puede dividirse en varias partes para poder hacerse analítico. Los modelos, y por sí, en conclusión, los modelos analíticos suelen ser más sencillos que los modelos numéricos. Bueno, esto sería todo por los modelos de suelo. HSMS, Modelo Analítico de Derrames de Hidrocarburos. HSSM es un modelo de cribado que simula la migración subsuperficial de fluidos ligeros en fase no acuosa y sus componentes químicos de disolución. La utilidad de la aplicación de la herramienta HSSM simula el vertido de fluidos ligeros en base no acuosa al ambiente subterráneo. El modelo se basa en la conceptualización simplificada de los fenómenos de flujo y transporte. El sistema consiste en módulos independientes para simular el flujo a través de la ZNS, dispersión en la franja capilar y transportes de la fase disuelta en acuíferos no confinados. Consta de 3 módulos. Módulo de transporte cinemático de contaminantes aceitosos, Cinematic Oil Pollutant Transport, o COPT, que simula la migración en la vertical a través del ZNS. Módulo de Oilens, que simula la dispersión horizontal de fluidos ligeros en fase no acuosa en la lámina de agua. Módulo de pluma gaussiana para fuentes transitorias, que simula la disolución y migración de componentes de hidrocarburo. Los contaminantes que maneja HSSM son los SBOX y los hidrocarburos. El medio donde se maneja el modelo es en suelo y en sedimento y en agua subterránea. Por este caso lo tomamos por el suelo. Los datos de entrada del usuario son las características hidrogeológicas que incluye la recarga característica del suelo, altura de la capa freática y características del acuífero, propiedades del hidrocarburo incluyendo la densidad, la viscosidad dinámica, la saturación de el NaPl en el acuífero y la zona no saturada, tensión superficial del NaPl, concentración de propiedades de los componentes del LNaPl, datos relativos del vertido de hidrocarburos incluyendo el tipo de vertido, los datos por defecto que no existen valores por defecto o bases de datos que incluyan en el modelo, únicamente se sugieren valores para los parámetros relacionados con las propiedades del suelo e hidrocarburos. Las limitaciones del modelo son que solo se puede aplicar en vertidos de fluidos ligeros en fase no acuosa, no es aplicable en líquidos densos de fase no acuosa, no tiene en cuenta el fluido superficial del FNA. El FLNAL asume propiedades homogéneas en el subsuelo, no tiene en cuenta fluctuaciones de la capa freática y por lo tanto podría sobreestimar la extensión horizontal del fluido ligero en fase no acuosa y subestimar la profundidad de las penetraciones del NaPl bajo el nivel del agua. La última versión del modelo se desarrolló en 1997 y no se ha actualizado para compatibilizarse con sistemas operativos modernos como Windows HP o Windows 7. En caso de producirse incompatibilidades con el sistema, pueden contactarse con ayuda del CMO Helpdesk. El modelo requiere un conocimiento experto de hidrología y migración de fluidos
ligeros en fase no acuosa, para asegurar que se utiliza correctamente y que sus limitaciones se interpretan adecuadamente. El siguiente modelo es el Risk Workbench, programa destinado a la evaluación de riesgos ambientales para la salud humana y de los ecosistemas producidos por contaminantes en el suelo. La aplicación evalúa los impactos tanto carcinogenéticos como sistemáticos para 14 escenarios diferentes, permitiendo el análisis determinista y probabilístico del riesgo para la evaluación de contaminantes de suelo. La utilidad y la aplicación de la herramienta es evaluar en si un suelo, agua superficial o vapor del suelo está afectado y por lo tanto existen daños a los medios receptores de la contaminación. En caso de existir daño, permite calcular las concentraciones objetivo que deberán alcanzarse durante la remediación del medio afectado para que este no suponga un riesgo para la salud humana y de los ecosistemas. Las concentraciones objetivo pueden ser útiles para la estimación de costes de recuperación del suelo afectado. Incluyen modelos de flujo y transporte para el cálculo de concentraciones de aire, agua subterránea, agua superficial y suelo superficial. Estos cálculos son utilizados para estimar las tasas de ingesta de los contaminantes. Utiliza el reparto de fases de contaminación en el equilibrio para alimentar los modelos de flujo y transporte. Tiene un modelo de lixiviación de la zona badosa en el suelo a las aguas subterráneas. Simula la disposición, advección, retardo y degradación de los contaminantes en aguas subterráneas. Simula la entrada de contaminantes disueltos en el agua superficial desde aguas subterráneas. Emisiones de vapores on-site desde el suelo a aire en el exterior e interior de edificios, incluyendo modelos que consideran la biodegradación. Emisiones de vapor desde las aguas subterráneas al aire del interior de la vivienda. Los contaminantes que maneja este modelo son los metales, los disolventes clorados, los SBOX, los pesticidas, los hidrocarburos y los hidrocarburos. El medio por donde se puede aplicar este modelo es en suelos, en gas, en el aire, en agua superficial y en agua subterránea, pero aquí especialmente lo ponemos porque es aplicable en suelo. Los principales parámetros de entrada del modelo son las concentraciones de contaminantes en el suelo, zona badosa, agua subterránea, agua superficial, fase de vapor del suelo. El programa permite la estimación de las concentraciones o la introducción de datos directamente si este es conocido por el usuario. Distancia a los puntos de exposición, donde se calculan las concentraciones de los modelos de transporte y de destino. Parámetros especificados de suelo, de emplazamiento, profundidad del suelo y badosas dimensiones de la zona afectada. Parámetros especificados de las aguas subterráneas, de emplazamiento. Los datos por defecto son los parámetros físico-químicos y toxicológicos de los contaminantes, parámetros de exposición de la población, las propiedades del suelo, contenido volumétrico de agua y fracciones de carbono orgánico, los parámetros especificados de aguas subterráneas de emplazamiento, el índice de fractura de cimientos en presencia de geotexilexis. La mediciones e incertidumbre. Los resultados obtenidos a partir de los distintos modelos, incluidos el RISC, están orientados a la evaluación de la contaminación del suelo en términos de concentración. Su uso como variables de entrada mora presenta dificultades dado que el objeto de este programa no es la cuantificación de medio afectado. En cuanto a los parámetros físico-químicos y toxicológicos de los contaminantes, aunque el programa contiene bases de datos que lo asignan automáticamente, se necesita una revisión y actualización en caso de la necesidad de contemplar sustancias que no estén incluidas en el sistema y actualización de parámetros toxicológicos. Bueno, pues esto sería todo por mi parte.